I won't stop till the end, no. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que perfectamente bien. Aquí les traigo el esperado final de Yo en High School of the Dead. Espero que les guste porque trabajé mucho en ello. Antes las imágenes, canciones, series e imágenes usados en este video no me pertenecen. Les doy los créditos a sus respectivos autores o dueños y sin nada más que decir. Después de que Dante hiciera la prueba, el día pasaría de forma normal. Así pasando al día siguiente, Dante se habría despertado y saldría de su habitación, llegando al comedor donde estaban sus amigos y su novia desayunando. En eso todos verían a Dante y dirían, todos, hola Dante. Dirían los de la mesa con alegría. Dante solo se sentaría al lado de Saeko con una pequeña sonrisa, ya que esta vez no tenía puesto su tapabocas. Algunos estarían conversando sobre cualquier cosa. En eso Saeko le preguntaría a Dante, Saeko, ¿dormiste bien? Diría la pelimorada con una pequeña sonrisa y Dante diría, Dante, contigo siempre duermo bien. Diría este coquetamente, haciendo que Saeko se sonroje un poco. Takashi y el gordo de Hirano veían esto con celos, pero en eso, entrarían Soichiro y dos de sus soldados que lo acompañaban. Todos estaban confundidos por la repentina aparición, excepto Dante. Él sentía que algo no iba bien y Soichiro diría, Soichiro Takashi, sé que apenas se levantaron, pero necesito que vengan conmigo ahora. Diría el comandante seriamente y todos aceptarían, así levantándose y siguiendo a Soichiro, llegando a una habitación que parecía ser donde se discutían cosas de seguridad, entre otras más. En eso Takashi preguntaría, Takashi, ¿por qué estamos aquí? Diría el pelimarrón con seriedad y Soichiro diría, Soichiro Takashi, por esto. Para seguidamente, el comandante mostrara en una mesa una serie de fotos que mostraban diferentes infectados. Todos excepto Dante se sorprenderían por las imágenes y Dante diría, Dante, a ver, muévanse que no puedo ver. Pero cuando se puso enfrente, miraría las fotos y este mostraría un poco de sorpresión, pues los infectados no eran normales, que digamos, y en eso Soichiro diría, Soichiro Takashi, estos infectados no son los que nosotros conocemos, son nuevos, tienen alguna especie de habilidad o mutación que los diferencia del resto. Diría el comandante seriamente y Dante diría, Dante, no son nuevos. Todos mirarían a Dante y en eso Soichiro preguntaría, Soichiro Takashi, ¿cómo que no son nuevos? Y Dante diría, Dante, ya me enfrenté a este tipo de infectados, cuando estuve en Estados Unidos. Diría el pelinegro seriamente, para seguidamente comenzar a explicar a cada infectado que aparecía en la foto, desde un Hunter, hasta un Charger. Todos exceptuando los amigos de Dante estaban sorprendidos por toda esa información, pero el pelinegro notaría algo raro y eso era que en las fotos faltaba un tank, y al notar esto el pelinegro diría, Dante, espera, algo no está bien aquí, ¿no habrán visto por casualidad a un tanque entre los infectados? Diría Dante seriamente y Soichiro diría, Soichiro Takashi, no, pero hay algo que nos sorprendió bastante, y es esto. Diría el comandante dándole otra foto a Dante. Este vería la foto pero al hacerlo, se sorprendería bastante, ya que en ella se podía ver un callejón, pero lo especial era que en la oscuridad del callejón habían unos ojos de color rojo sangre, que al parecer brillaban en la oscuridad. En eso Dante comenzaría a sentirse mal, los demás notarían esto ya que Dante estaba respirando agitadamente y se sentaría de rodillas al piso. En eso Soichiro diría seriamente, Soichiro Takashi, llévenlo a la enfermería ahora. Así los demás harían caso y llevarían a Dante a la enfermería, pero el pelinegro en el camino se habría desmayado. En eso Dante abriría los ojos, pero vería que no estaba en la mansión, sino que al parecer estaba en una fábrica. El pelinegro giraría atrás suyo, solo para asustarse un poco ya que había una gran horda de infectados enfrente suyo. El pelinegro por instinto retrocedería y sin darse cuenta, había subido unas escaleras y llegando a un barandal. En eso este se daría la vuelta, viendo a un encapuchado que estaba enfrente suyo, pero en eso, el encapuchado agarraría a Dante del cuello y lo levantaría, poniéndolo en posición para soltarlo hacia los infectados. El pelinegro con un poco de dificultad diría, Dante, aquí, ¿quién eres tú? Pero al decir esto, el encapuchado se sacaría la capucha, sorprendiendo demasiado a Dante, ya que se trataba de nada más, ni nada menos que de él mismo, el cual tenía una sonrisa siniestra y diría, nos vemos pronto.
para seguidamente, este arrojase a Dante hacia los infectados, el pelinegro daría un grito mientras caía, pero en eso, este se habría despertado, al parecer todo era un sueño, Dante estaba en la enfermería junto a sus amigos y una enfermera, en eso el pelinegro preguntaría, Dante, ¿qué pasó? Y la enfermera diría, enfermera, te desmayaste repentinamente, al parecer tuviste un ataque de pánico, te recomiendo que descanses, es lo mejor para ti. Diría la enfermera saliendo de la carpa, Dante daría un suspiro y Takashi le preguntaría, Takashi, oye amigo, ¿estás bien? Y el pelinegro reaccionaría diciendo, Dante, sí, solo tuve un extraño sueño. Diría el pelinegro poniendo su mano en su cabeza y Saeko preguntaría, Saeko, ¿qué clase de sueño? El pelinegro estaría a punto de contestar eso, pero en ese instante, todos sentirían un gran temblor, seguido de un ruido como de una explosión, Dante se levantaría y saldría de la carpa, los demás lo seguirían y todos se sorprenderían al ver que el lugar se estaba incendiando, pero el pelinegro logró ver que la puerta de la entrada habría sido destruida, logrando ver que una horda de infectados estaba entrando sin previo aviso, en eso Dante diría seriamente, Dante, vamos a la mansión, corran. Diría este seriamente y todos comenzarían a correr hacia la mansión, se podía escuchar los disparos de los soldados, los gritos de los demás sobrevivientes, entre otras más. Todos llegarían a la parte trasera de la mansión, encontrándose con Soichiro Takagi y su esposa, los cuales estaban matando a algunos infectados y ayudando a algunos sobrevivientes, en eso Soichiro vería a los demás y diría, Soichiro Takagi, ahí están, debemos resistir hasta que vengan los refuerzos, ya están en camino. Diría el comandante disparando a algunos infectados, en eso Dante pondría una cara de preocupación y Saeko preguntaría, Saeko, Dante, ¿qué pasa? Y Dante diría, Dante, Alice. ¿Dónde está Alice? Mientras tanto Alice estaba en el cuarto de Dante, ya que tenía miedo y no sabía a dónde ir, en eso ésta escucharía un ruido en el pasillo, así que con miedo ésta iría lentamente al pasillo, encontrándose con una horrible escena, se trataba de un Hunter destripando a un soldado, en eso Alice por el miedo habría hecho un pequeño ruido, pero eso habría sido suficiente para que el Hunter lentamente girara su cabeza hacia Alice, la cual no se podía mover por el miedo que tenía, de repente el Hunter habría dado su clásico grito, para seguidamente lanzarse hacia Alice. Esta daría un grito de miedo, pero en eso, esta sería agarrada de la mano y movida a un lado por nada más que Saeko, la cual estaba acompañada de Dante, en eso Alice abrazaría fuertemente a Saeko, pero los tres verían que el Hunter se habría dado vuelta, para seguidamente dar otro grito y lanzarse hacia Dante tratando de darle un garrazo, pero el pelinegro lograría esquivar el garrazo, para seguidamente darle un golpe en toda retroceda, Dante sin perder tiempo le daría una serie de golpes y patadas en el cuerpo, los cuales el Hunter no podía esquivar, para rematar Dante le daría una patada en el pecho al Hunter, haciendo que este atraviese una ventana y caiga al piso, muriendo por la caída y por los múltiples pedazos de vidrio que tenía clavado en el mismo. Dante se daría la vuelta e iría con Alice, abrazando a esta al instante y Alice llorando diría, Alice, papá, te extrañé, yo. La niña no podía hablar por el miedo y por la tristeza que tenía, en eso Dante y Saeko verían al soldado que murió horriblemente, el pelinegro se acercaría al cuerpo, para seguidamente agacharse y cerrar los ojos del fallecido, rindiéndole respeto, en eso los tres se irían de ahí rápidamente, para reencontrarse con los demás, en eso Takashi preguntaría, Takashi, ¿son demasiados, no deberíamos escapar? Diría el pelimarrón seriamente y Soichiro diría, Soichiro Takagi. No, ya falta poco, solo resistamos más. Diría el comandante disparando a algunos infectados, pero Dante seriamente diría, Dante, ¿y cuánto más vamos a esperar para que lleguen esos refuerzos? ¿Cuánto crees que vamos a durar? El comandante Takagi reflexionaría sobre eso, pero de repente Dante había sido agarrado por una especie de lengua larga, para seguidamente comenzar a ser arrastrado por un smoker, en eso Saeko usaría su katana y cortaría la lengua del smoker, haciendo que este gritase del dolor, en eso Soichiro le daría 5 disparos al smoker, haciendo que este caiga al piso ya que estaba en un barandal, Dante se sacaría la lengua del smoker, para seguidamente Soichiro decir, Soichiro. Tienes razón chico, aunque me moleste decirlo, debemos escapar. Diría el comandante seriamente y todos estarían listos para irse por un atajo hacia un bosque, pero en eso, todos escucharían un grito que decía, grito misterioso. Dante, sal de ahí donde sea que estés, sé que estás aquí. Dante reconocería esa voz, el pelinegro caminaría lentamente hacia la parte de adelante de la mansión, pero Saeko lo detendría y diría, Saeko, espera Dante, no vayas por favor, aún podemos huir de esto.
diría la pelimorada tratando de convencer a Dante, pero este diría, Dante, no, no puedo. Váyanse, no quiero que mueran por mi culpa. No otra vez, diría el pelinegro seriamente y Saeko ya con las lágrimas cayendo de sus ojos diría, Saeko, no, por favor no lo hagas, no te quiero perder, no a ti. Los demás agarrarían a Saeko para irse, aunque ésta trataba de que la soltasen, no podía, antes de que se fueran, mirarían una última vez a su amigo, el cual los miraría igualmente, para seguidamente irse de ahí. Dante llegaría a la puerta de entrada, viendo que la voz misteriosa se trataba del Tan de antes, el tipo de traje elegante, en eso los ojos de Dante se volverían más rojos, su cabello de un color rojo y sus brazos se volverían negros, también que sus cicatrices se notarían más por su color rojo sangre, el Tan al ver esto daría un grito, para seguidamente lanzarse hacia Dante, el cual haciendo lo mismo diría, Dante, vamos. Ambos se lanzarían en contra del otro, chocando los puños y provocando una pequeña ventisca de viento, el Tan lanzaba golpes al azar, el pelinegro esquivaba los golpes con un poco de dificultad, para seguidamente darle un golpe en el abdomen, pero Dante se sorprendería ya que el golpe no le afectó en lo más mínimo, al ver esto Dante lanzaría una ráfaga de golpes y patadas, pero seguía siendo el mismo resultado, en eso el Tan agarraría del cuello a Dante, para seguidamente levantarlo y arrojarlo hacia unas carpas, atravesándolas al impacto, el pelinegro se levantaría adolorido, pero de repente este escucharía un grito atrás suyo, Dante vería que se trataba de otro Hunter, el cual le lanzaría algunos ataques a Dante, este pudo esquivar algunos pero con dificultad, pero el Hunter lograría darle un garrazo en el estómago, haciendo que el pelinegro retroceda unos metros y se sostenga el estómago, pero sin poder descansar, se escucharían unos pasos muy rápidos cerca de Dante, para seguidamente este fuera chocado por un charger, este arrojaría a Dante se diría a sí mismo. Dante. No, puedo, son de demasiados. El Tan agarraría del cuello al pelinegro, para seguidamente levantarlo y Dante debilitado diría. Dante. ¿Quién eres? Diría el pelinegro a duras penas, en eso el Tan sonreiría de forma siniestra, para seguidamente todo su cuerpo comenzase a cambiar, sin soltar a Dante, el cual al ver quién era se quedaría en shock, no sabía qué decir, ya que se trataba de nada más. Ni nada menos que. Él mismo, en eso Dante en shock diría. Dante. ¿Cómo puede ser, que eres? Diría el pelirrojo en shock y el otro Dante diría. El otro Dante. En realidad, no soy tú, no puede ser que no me recuerdes después de lo que te hice. El pelirrojo se confundiría y el pelinegro diría. El otro Dante. Verás, mi verdadero nombre es Jorge, comencé como un chico cualquiera, sin amigos, sin alguien que me apoyase, así que huí de mi casa y comencé a crecer poco a poco como un criminal, me di cuenta de que la gente no quería ver el mundo como en verdad es, así que con ayuda de otras personas creé un virus, lo llamé gripe verde y vaya que sirvió de mucho. Yo siempre estuve ahí Dante, siempre estuve presente en todos tus momentos. Al decir esto Jorge le pondría su otra mano en la cara a Dante, este comenzaría a recordar todos los momentos donde estuvo peleando contra infectados, pero estaría en shock ya que veía que Jorge estuvo siempre ahí como un espectador, él fue quien mató a Bill, él estuvo en la escuela, entre otras más. En eso Jorge le diría, Jorge, ahí también, ¿recuerdas a ese doctor que te dio esa inmunidad al virus? De repente, Jorge soltaría a Dante, el cual comenzaría a agarrarse la cabeza sin razón alguna, en eso Jorge diría, Jorge, esa inmunidad que yo te di. Era un detonante. Al escuchar esto, Dante daría un grito distorsionado al unísono, el grito se escucharía hasta el bosque, Saeko habría escuchado esto y sabía que se trataba de Dante, en eso esta vería a sus amigos y comenzaría a volver a la mansión, los demás no se darían cuenta hasta que Alice le señalaría a Saeko, todos alarmados la comenzarían a seguir, mientras tanto Saeko habría llegado a la mansión e iría a la puerta de la entrada, sorprendiéndose de ver a otro Dante, en eso el Dante original se levantaría lentamente del piso, para seguidamente Jorge dijera, Jorge. Dante, acaba con ella. Diría el pelinegro con una sonrisa siniestra, en eso Dante giraría lentamente su cabeza hacia Saeko, esta se asustaría ya que vería que la mitad de la cara de Dante estaba como quemada, en eso Dante comenzaría a gritar del dolor, haciendo que Saeko del miedo retroceda y caiga al piso, en eso esta vería como Dante poco a poco comenzaba a mutar, su cara habría cambiado completamente, su cabello se había ido, de su espalda comenzarían a salir algunos tentáculos negros, hasta finalmente transformarse en un monstruo. Nota. Así es como se ve Dante como un monstruo, si se preguntan si, se parece a Nemesis de Resident Evil 3, pero es que no tenía otros diseños, pero no me negarán que está chingón XD. Fin de nota.
En eso el irreconocible Dante miraría a Saeko, la cual estaba asustada, comenzando a retroceder del miedo. El monstruo caminaba lentamente hacia Saeko, en eso el monstruo estaría a punto de agarrar a Saeko, pero en eso este recibiría un disparo en el H. En eso el irreconocible Dante miraría a Saeko, la cual estaba asustada, comenzando a retroceder del miedo. El monstruo caminaba lentamente hacia Saeko, en eso el monstruo estaría a punto de agarrar a Saeko, pero en eso este recibiría un disparo en el hombro. Se trataba de Takashi con los demás, los cuales estaban en shock por ver a tal criatura. Este miraría fijamente a los demás, para seguidamente con sus tentáculos agarrarlos del cuello y comenzar a ahorcarlos. Saeko al ver esto no sabía qué hacer, no quería herir a lo que se convirtió su novio, pero no tenía opción, así que con su katana le atravesaría el pecho. En eso el monstruo vería a Saeko sin ningún dolor, para seguidamente arrojar unos metros a los demás. Saeko estaba en shock, pero reaccionaría al ser agarrada del cuello por el monstruo, para ser levantada y Saeko estaba perdiendo el aire. Esta miraría en lo que se convirtió su novio y a duras penas diría: Saeko. Dante, N no lo hagas, N no eres un monstruo. R recuerda quién eres, tú eres mi novio, eres una persona, no te conviertas en lo que más odias. La pelimorada no podía más, estaba a punto de cerrar los ojos, pero en eso, sin previo aviso, esta sería soltada. Saeko sería ayudada por Takashi y Rei. En eso los tres verían que el monstruo estaba viéndose a sí mismo, de uno de sus ojos saldría una lágrima, pero en eso el monstruo con ambas manos se agarraría de la cabeza, comenzando a gritar del dolor y los tres retrocederían. En eso el monstruo diría algo que sorprendería a todos incluido a Jorge: yo no soy un monstruo. Al parecer Dante habría recuperado la conciencia y con mucho enojo se lanzaría sobre Jorge. Este se transformaría en tanque y lanzaría un golpe, provocando que ambos puños chocasen y provoque una explosión de viento. En eso Dante agarraría a Jorge del cuello, para seguidamente arrojarlo hacia unos árboles, destrozándolos al impacto. Jorge se levantaría un poco adolorido, pero sin previo aviso Dante estaba enfrente suyo, para seguidamente atravesarle el estómago con su mano. El tanque por el dolor vomitaría sangre, pero Dante no pararía y arrojaría al tanque hacia unas carpas en llamas, haciendo que este se queme. Dante correría hacia ahí pero el tanque lograría salir del fuego y golpearía a Dante en la cara, pero el golpe no tuvo efecto en lo más mínimo, así que Dante golpearía al tanque mandándolo hasta la puerta de entrada. Jorge no podía más así que volvería a su forma original. Dante con uno de sus tentáculos levantaría a Jorge del cuello, para con un enojo lo arrojaría hasta el cielo. En eso muchos tentáculos saldrían de la espalda de Dante, demás se moverían a un lado y quedarían en shock, ya que veían que Dante trataba de levantar toda la mansión. En eso Dante con toda su fuerza daría un grito de furia, para seguidamente levantar toda la mansión con sus tentáculos y arrojársela a Jorge, el cual solo vería como la mansión venía hacia él y en eso una gran explosión habría en el cielo, escombros de la mansión caerían en el lugar. Enfrente de Dante caería la cabeza de Jorge. Al verla Dante solo la aplastaría de un pisotón, para seguidamente dar un rugido al cielo, comenzando a volver a su forma original. Finalmente Dante volvería a su forma original, pero al instante caería al piso. En eso Saeko correría hacia Dante y lo pondría en sus brazos. En eso Dante diría débil: Dante, ese Saeko, volviste por mí. Y la pelimorada con lágrimas diría: Saeko. Sí, ahora levántate por favor, debemos irnos. Diría Saeko con algunas lágrimas, pero el pelinegro diría: Dante. No puedo, y ya no. Diría el pelinegro a punto de irse al otro lado y Saeko llorando diría: Saeko. No, por favor no te vayas, no quiero que mueras, yo te amo. Diría la pelimorada llorando. En eso Dante agarraría la mano de Saeko, para seguidamente decir: Dante. Prométeme, que serás fuerte y cuidarás a Alice, por favor. Diría el pelinegro con tristeza en sus palabras. La pelimorada estaba llorando, pero tomaría fuerzas y diría: Saeko. Ese sí, lo prometo. Diría Saeko con tristeza. En eso Dante con las últimas fuerzas que le quedaban, besaría a Saeko en la boca. Saeko lo aceptaría, pero en eso Dante soltaría su mano al piso en señal de que murió. Saeko estaba llorando. Los demás llegarían a la escena, notando todo lo que pasó, pero en especial que su amigo ya no estaba con ellos, así que algunos bajarían la mirada y otros comenzarían a llorar. Lapso de tiempo. 5 años después.
Nos encontramos en una especie de comunidad, que era protegida por grandes muros de metal, adentro se veía que tenían muchos suministros, muchas enfermerías, un comedor donde la gente pedía comida y comía ahí, muchas cabañas de madera, en eso se enfocaría en una chica de unos 10 años, se trataba de Alice, la cual estaba caminando hacia una estatua, una gran estatua en honor a Dante. Alice pondría una foto en la estatua, en la foto estaban Dante, Saeko y todos los demás amigos sonriendo. El pelinegro veía esto desde el cielo con una sonrisa, en eso una mano se pondría en su hombro, Dante se daría la vuelta y vería que era Bill, el cual con una sonrisa diría: Bill, lo hiciste muchacho, estoy orgulloso de ti. Diría el militar y Dante con una sonrisa diría: Dante, es verdad, gracias Bill por ayudarme. Diría el pelinegro feliz y Bill diría: Bill, vayamos a ver a los otros tres, porque pienso que Francis hizo otra tontería de nuevo. Dante asintiría con la cabeza, no sin antes ver a Saeko, la cual estaba con Alice enfrente de la estatua, para seguidamente Dante se fuera con Bill. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, gracias por acompañarme tanto en esta historia, se los agradezco mucho. Ahora voy a hacer el cap 2 de un lobo entre heroínas, sin nada más que decir. Soy Dantonix500 y nos vemos en el siguiente fanfic.